Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por continuar con nosotros. Esa es la segunda parte y la última parte de este mensaje, Misiones, su predicación y ayuda humanitaria, la obra humanitaria en las misiones y su predicación. Estamos hablando de Lucas 24:47, donde Jesús dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la predicación en la obra de las misiones. Somos responsables a predicar, pero también somos responsables a la ayuda humanitaria, la obra social. Mateo 25:34-40 dice, entonces el rey, que es Jesús, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recorriste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recorrimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, que es Jesús, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces la obra de las misiones está la predicación y está la ayuda humanitaria, la obra social. Tenemos que hacer los dos, como nosotros hacemos alrededor del mundo. Predicamos y ayudamos también a los necesitados, la obra social, precisamente en India, en Myanmar, que es la antigua Birmania, en Bután, Nepal y alrededor del mundo, sea en África también, en Asia, en América Latina y alrededor del mundo. Tenemos que predicar y ayudar también a los demás. Entonces, en primer lugar, el cumplimiento de las misiones. El pastor y misionero Orlando Costas, en su libro La Iglesia y su misión evangelizadora, no usa el término prioridad de la iglesia, sino que prefiere hablar del trabajo total de la iglesia, como una sola cosa en conjunto, los dos, predicar y ayudar a los demás, la obra humanitaria, la ayuda humanitaria. Para Costas, la acción social y la evangelización son dos partes integrales de la iglesia y su misión. Tiene razón, aunque hay diferentes puntos de vista entre los ministros con relación a este asunto. Diría que a pesar que nuestra prioridad es predicar y ganar las almas para Cristo, la iglesia evangélica ha fallado en muchos aspectos en cuanto a la ayuda humanitaria y social. Pudiéramos alcanzar más millones de personas predicando y ayudando si hubiéramos incluido el trabajo de la obra caritativa, como Jesús lo dijo ahora en esos versículos que acabamos de leer, de Mateo 25:34-40, de la parábola de las ovejas y las cabras. Si hiciéramos los dos, la predicación, incluyendo la ayuda a la obra humanitaria, alcanzaríamos a más personas. Es aquí donde la iglesia evangélica ha fallado. Aunque creemos que nuestra tarea principal sea la de testificar, predicar el evangelio, sí, necesitamos testificar y predicar, pero sin olvidar la asistencia social, porque el hombre es alma y espíritu, pero también es cuerpo. De modo que en cada una de esas esferas hay distintas necesidades que solo Cristo puede suplir al hombre. Es bíblico y lógico que necesitemos personas en ministerios cristianos que hagan obras sociales y humanitarias, como bien lo dijo Jesús en Mateo 25, acabamos de leer en la parábola de las ovejas y las cabras. Que den comida a los hambrientos y agua al sediento, que provean orfanatos para los niños, casa para los ancianos, ropa para el que no tiene. Es más, que visiten los hospitales y oren por los enfermos. Sin embargo, lo que es más importante, que también testifiquen la palabra de Dios, porque un alma que es salva es eternamente. La ayuda social y humanitaria es por un tiempo. Por otra parte, hay necesidad que se ejerza el ministerio en las cárceles, que se abrigue el que tiene frío y que ministren los desamparados. Esa es nuestra tarea, la tarea de la iglesia. Nos hacen falta ministerios que hagan cada una de esas cosas, así como cristianos de sus iglesias que les ayuden, pues todo eso es bíblico y es necesario. Y sería mucho mejor si realizáramos esta obra juntos, una sola vez, que testificamos y predicamos y alcanzamos a las personas para Cristo, de una sola vez, o sea, predicar y ayudar a los demás al mismo tiempo, como hacen nuestros misioneros
alrededor del mundo. Nuestro ministerio ayuda financieramente a muchos ministerios en África y en Asia, que ya dije, ministerios que tienen asilos para huérfanos, ancianos y desamparados. Así que junto con la ayuda material, se les predica la palabra a sus necesidades espirituales. Como resultado, ministra de todas las formas de carencias humanas. Y aparte de esos versículos donde Cristo dejó bien claro la tarea de la iglesia, que es ayudar al necesitado, en Mateo 25, como vimos, ¿hay alguna otra base bíblica que pueda soportar lo que estamos diciendo, que debemos ayudar a los pobres, dar ropa y comida y calzado y abrigo el que no tiene? Claro que sí. Veamos en Hechos capítulo 10 y versículo 4 que habla de Cornelio. Él, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han llegado en memoria delante de Dios, o sea, tus ofrendas. Cornelio prestaba ayuda social y caritativa a los demás, y esto le llamó la atención a Dios. Nadie es salvo por darle limosna a los pobres o ofrendar a sus iglesias. Eso ya sabemos. La persona es salva porque recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Su nombre está escrito en el libro de la vida. No es salva por las obras. Como Efesios 2, 8 a 10 dice que no somos salvos por las obras. Es por gracia, para que nadie se gloríe, pero somos salvos para hacer las buenas obras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la demostración de amor es lo que cuenta. La demostración de las obras de amor en nuestros corazones que nos mueven a dar, contribuir, compartir, ayudar en las obras humanitarias y sociales. No somos salvos por las obras, como acabo de decir, pero sí somos salvos para hacer las obras. Como dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 8 y 9, que aclara bien la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por hacer las obras. Somos salvos por la gracia y por el perdón de Cristo, por su sangre, la obra expiatoria que él hizo en la cruz. Pero somos salvos para hacer las buenas obras. Porque dice el versículo 10, fuimos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces la palabra de Dios hace muy bien clara la distinción. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer las buenas obras. Como dijo bien Cristo en Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el mundo vea que nosotros predicamos, no solamente predicamos, no nos quedamos ahí, sino que alimentamos al hambriento, que cubrimos al que está desnudo, que ponemos calzado en los pies de los que no tienen, que ayudamos a los niños en los orfanatorios, y ayudamos a todo aquel que necesita alrededor del mundo, entonces el mundo verá el amor de Cristo en acción. John Stott, ese gran pastor británico, que tuve yo el privilegio de oírlo personalmente en Amsterdam en 83, en la conferencia de Billy Graham, él dijo esas palabras. En una otra ocasión dijo: aunque no somos salvos por las buenas obras, tampoco podemos actuar sin ellas. Las buenas obras no son el camino para la salvación, pero son una evidencia necesaria para nosotros. Una fe que no se demuestra en sí misma por las obras es muerta. Entonces tenemos que predicar y enseñar nuestra fe a través de las obras. No para ser salvo, sino las obras es la consecuencia, el resultado de la fe que tenemos en Cristo. Ese amor que nos impulsiona a dar, a contribuir para ayudar al necesitado. En el epístola de Santiago encontramos la siguiente conclusión en Santiago 2, 17 a 18, que declara bien claro: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está bien claro. No es una fe salvadora por las obras, es el resultado de la salvación. El resultado de la fe, hacer las buenas obras. Cuando me refiero a obras, expreso que el cristiano debe dar frutos de su salvación, a emplear su vida, sus finanzas, para el beneficio de los menos afortunados. Como ya dije hasta el momento, nuestro ministerio ayuda financieramente a 72 misioneros, pero también 5 organizaciones misioneras. Ayudamos entonces a 77 ministerios,
organizaciones que predican, organizaciones que ayudan humanitariamente la obra social y también organizaciones que predican y ayudan la obra social. Además, nuestra escuela bíblica que está en la India, donde estamos entrenando pastores y misioneros para alcanzar el continente de Asia. Tenemos fe, pero también tenemos obras. Al igual que la fe sin obras es muerta, al igual que las obras sin fe es muerta, la fe sin obras es muerta también. Ambas se complementan entre sí. Por lo tanto, debemos llevar a cabo esas dos tareas, predicar y ayudar humanitariamente. Segundo lugar, ¿qué nos impulsa las misiones y la evangelización? Nuestro objetivo primordial es testificar y predicar la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la certeza absoluta que nosotros tenemos, que nuestro Dios es el único Dios, el verdadero Dios, y el camino a la salvación solamente por Jesús. De modo que debemos rechazar a cualquier otro falso Dios, Dios con la D minúscula, o religión que pueda existir en la tierra. Nuestra convicción, pasión y entrega es darle a conocer al mundo que nuestro Dios es el único y verdadero Dios, que aparte de Él no hay otro Dios. Jesús dijo bien claro en Juan 17, versículo 3, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Entonces, esa es nuestra tarea, predicar la palabra de Dios primero, después alimentar al necesitado y los demás. Así que nuestra prioridad es proclamar y testificar el Evangelio para la salvación de las almas y después la obra social y humanitaria. Los dos deben complementarse, pero nunca lo humanitario debe sustituir la evangelización. Como pregunta el pastor Jack Stiles, que fue pastor en Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Él hace la pregunta, entonces, ¿cuidar de los demás es el Evangelio? ¿Es la evangelización? Pregunta. Y él mismo da la respuesta y dice, no sin la proclamación y el testimonio verbal del mensaje que produce salvación, o sea, la predicación. Y sigue hablando, nunca debemos confundir la atención que debemos brindarles a quienes tienen necesidades materiales con la proclamación del Evangelio para la salvación del alma. Cuidar de los demás representa el Evangelio, apunta el Evangelio y es una aplicación del Evangelio, pero no es el Evangelio, en el sentido original de la palabra, así que no es igual al Evangelio, dijo ese pastor. Él representa el Evangelio, se apunta el Evangelio, se aplica el Evangelio, pero no es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios que se predica para la salvación. Incluyendo adentro del Evangelio está la obra social y humanitaria que debemos hacer. Hay muchos puntos diferentes de vista y teológicos en cuanto a eso. Pero yo creo particularmente en nuestro ministerio, en nuestra organización, predicamos en campañas alrededor del mundo, pero también sostenemos los misioneros alrededor del mundo que ayudan al necesitado. Como dijo Jesús bien claro en Mateo capítulo 25. Nosotros creemos que predicar debe ser la prioridad de la iglesia. La salvación de las almas es lo más importante, pero también creemos en ayudar al necesitado, y esto es importante también. Algunos ministerios evangelizadores solo alcanzan las almas perdidas, especialmente aquí en Estados Unidos. Otros se dedican nada más a atender las necesidades físicas de las personas mediante la obra humanitaria y social, principalmente afuera de Estados Unidos. Nosotros en nuestro ministerio, en cambio, hacemos las dos cosas, proclamamos y testificamos, y también ayudamos financieramente a ministerios a dar comida y abrigo a los pobres, que sostienen orfanatos de escuelas para los niños desamparados, que aprendan a leer y escribir y que también vengan a Cristo. Hacemos las dos cosas, sea en Asia, sea en África, sea en América Latina, en los países del tercer mundo, hacemos los dos. Y mandamos medicina, mandamos comida, como hicimos con India y como hacemos en Bután y en Nepal, como hacemos alrededor del mundo. Sostenemos ministerios que tienen lo que es orfanatos de niños. Nosotros les ayudamos. Nosotros somos responsables financieramente a alimentar a esos niños. Entonces, nuestra responsabilidad es predicar y también ayudar financieramente. Creemos en los milagros, lo hemos visto alrededor del mundo, en 74 países, pero también somos conscientes que Dios usa a los médicos y las medicinas para curar un cuerpo enfermo y aliviar el dolor. Seamos realistas, todos nos enfermamos, incluyendo nosotros los ministros.
Entonces tenemos que predicar y alimentar a los demás, vestir y dar abrigo al que no tiene. Y Stanley Jones, el gran evangelista y misionero en la India, dijo en cierta ocasión, estaba hablando del evangelismo individual, que es la predicación de la palabra, y evangelismo social, que es la obra y la ayuda humanitaria. Él estaba hablando de los dos, y él dijo, un evangelio individual, o sea, solo la predicación, sin un evangelio social, sin la obra humanitaria, es un alma sin cuerpo. Y un evangelio social, sin un evangelio individual, es un cuerpo sin alma. Uno es un fantasma y el otro es un cadáver. O sea, tenemos que tener los dos, la predicación y la ayuda humanitaria. Así que tenemos que hacer el evangelio individual, que es la predicación, pero también el evangelio social. Eso es lo que nos impulsa a la evangelización, a las misiones, predicar, testificar y ayudar materialmente a los demás. Nos impulsa el amor de Cristo y lo que hemos visto alrededor del mundo nos impulsa a predicar y ayudar a los demás. No podemos abandonar a los misioneros que aguantan en las filas de las trincheras de las misiones mundiales alrededor del mundo cuando Dios nos ha bendecido y suplido nuestras necesidades. Y durante la pandemia no hemos dejado de ayudarlos. Seguimos ayudando a los ministerios. Si aquí en Estados Unidos estuvo difícil, imagina lo que fue Asia, lo que fue África y lo que fue la América Latina durante los años 2020, 2021 y el 22. Entonces tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, alimentando a los pobres, vistiendo al que no tiene ropa, dando calzado al que no tiene para poner en sus pies, ayudando a los niños. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Y para terminar, les diré que entre los ministros hay diferentes puntos de vista sobre ese asunto, pero creo que todos estamos de acuerdo que la proclamación del Evangelio salva el alma y la ayuda social es por un tiempo, un momento solo, mientras dura el cuerpo. Si hacemos ambas cosas, tendremos el Evangelio completo. Jesús enfatizó mucho esto. Basta leer los Evangelios. Aunque testificó y predicó la palabra de Dios y sanó enfermos, también hizo un trabajo humanitario social, ayudar a las necesidades físicas de los demás, cuando multiplicó los panes y los peces y dio de comer a la multitud a los 5,000. Jesús predicó, pero ayudó también a alimentar a los que tenían hambre. Por lo tanto, Él dio esa tarea de predicar y ayudar a los necesitados e enfermos. A nosotros, su iglesia, como ya hablamos en Mateo 25 de la parábola de las ovejas y las cabras. Hablando sobre eso, Lindsey Brown dijo, algunos de nosotros somos egocéntricos, pero nuestro desafío está en preocuparnos por los necesitados. Para los ministerios de misericordia que tenemos, su desafío es ver la necesidad y ser sensibles a los demás. Así que tanto nosotros como esos ministerios de la iglesia debemos comunicar y testificar con nuestras palabras el Evangelio, pero también ayudar a los necesitados. Nuestro modelo está en Jesús, que predicó, pero también alimentó a los 5,000. Entonces tenemos que hacer los dos. Y queremos agradecer a nuestros sembradores que nos ayudan mes tras mes a nosotros bendecir al que no tiene. Bendecir a aquel que tiene hambre, a aquel que no tiene ropa, a aquel que no tiene zapatos. Bendecir a un niño en los orfanatos que tenemos en Asia y en otras partes del mundo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Una vez, dos hermanos carnales, pero dos hermanos en Cristo, estaban dando un paseo en un barquito. Y uno de los hermanos decía, tenemos que predicar solo, la salvación del alma es más importante. Su hermano, también el cristiano, decía, tenemos que también alimentar a los demás, hacer la ayuda y la obra social, porque Jesús lo dijo que tenemos que hacerlo. Y uno decía que era más importante predicar, el otro decía que era más importante la ayuda social. Entonces, el que estaba en el barco, el remador, se acercó a ellos y dijo, yo creo que puedo ayudar a ustedes dos. Estoy oyendo la conversación y aunque no entiendo muy bien lo que ustedes están diciendo, pero creo que puedo ayudarles. Usted dice que solamente el predicar es más importante. Y usted dice que la obra social es más importante. Digamos que yo tome este remo, que es solo el predicar, tomo un remo al lado del barquito. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Empezó a remar, pero el barquito empezó a dar vuelta. No salía del lugar. Y dijo al otro, digamos que la ayuda social es la más importante. Alimentar a los demás
y la obra humanitaria es lo más importante. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y empezó a remar con el remo en el barquito y el barquito empezó a dar vuelta. No salía del lugar. Entonces el hombre dijo, ya ves, ninguno de los puntos de ustedes dos salen del lugar. Pero si tenemos en un remo la predicación y en otro remo lo que es la ayuda humanitaria y la obra social, podemos salir adelante. Empezó a remar y salió el barquito adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Predicar y ayudar la obra humanitaria, la ayuda social, ayudar a los demás. Que ese mensaje pueda haber impactado su vida e impactar a su corazón. Ese es el fin de la segunda parte y la última parte. Vamos a orar. Y después de orar, mire ese pequeño video de unos 5 minutos de lo que estamos haciendo alrededor del mundo con los 72 misioneros y la escuela bíblica que tenemos en la India. Muchísimas gracias por su ayuda y por su colaboración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esas dos partes. Gracias, Señor, que tú nos llamaste a predicar, pero también a hacer la obra humanitaria y social. Gracias, Señor, por ministerios alrededor del mundo y organizaciones que predican y también alimentan al necesitado. Bendiga a nuestros sembradores, que lo tenemos alrededor del mundo, que aún durante la pandemia no dejaron de ayudarnos para nosotros seguir enviando comida, medicina, abrigo, lo que es ropa, lo que es, Señor, y calzados a los que no tienen alrededor del mundo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, que esa palabra para impactar sus vidas, impactar sus corazones, que como cristianos, como somos la iglesia tuya, somos llamados a bendecir. No bendecimos a los demás para ser bendecidos, porque somos bendecidos, bendecimos a los demás. Y cuanto más bendecimos, cuanto más damos, más tú nos das. Bendiga a mis hermanos del mundo del habla hispana alrededor del mundo. Sobre sus necesidades, Señor, físicas, emocionales, espirituales. En el nombre de Jesús, sane sus enfermedades, salve sus familiares. Te pedimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te agradecemos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros en la parte 1 y la parte 2 de ese mensaje. Si usted no vio la primera parte de ese mensaje, vuelva y mire la primera parte. Esa es la segunda parte y el final de ese mensaje. Que el Señor le bendiga mucho. Saludos le damos a mi esposa, a usted, y de parte mía también, a su familia y a sus hijos y a su iglesia. Que el Señor le bendiga mucho. Muchísimas gracias. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio de mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial,
y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión canal oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.